Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, les traigo un mensaje de la verdad de la Biblia. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y me encuentra en la televisión, en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra, tengo más de 2 años predicando y tengo muchos videos, son gratis, puede verlos gratis, no cobro de ofrenda, no le cobro diezmo. Yo predico gratis, como Dios, Jesucristo lo hizo en Jerusalén. Jesús, y para mí es un placer, un privilegio grande de parte de Dios poder compartir la palabra, la verdad de la Biblia. Pues es lo que yo enseño, la verdad de la Biblia. Yo no tengo por qué esconder nada. Si otros lo harían, esconderlo por amor al diezmo, pero yo no tengo amor al diezmo, así que yo voy a predicar la verdad de la Biblia para que usted se salve y no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice la Escritura. Tengo un mensaje de la crucifixión de Cristo, de la muerte y resurrección. Son 3 mensajes en uno. Sí, Padre Santo y bueno. Señor del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, en esta hora me presento delante de tu presencia, Padre, para llevar este mensaje a todo el mundo, Señor, para que conozcan la verdad de la Biblia, Señor. No les va a costar nada que vengan y tomen todo gratis, Señor, como tú lo decías en la predicación del Evangelio que predicaste en Jerusalén, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tú no les cobraste, Señor. Ellos daban porque la ofrenda por amor, de corazón, pero no les exigiste. También puede hacerlo conmigo, ellos, Dios. En esta hora, Padre, yo te pido que hables al mundo, a tu pueblo, y abre los corazones, Señor, para que reciban tu palabra, Señor, y que tu palabra corra por todo el mundo, así como mandas la lluvia y da mucho fruto, la lluvia trae fruto a la tierra, así también tu palabra que va a ser predicada en esta hora, traiga mucho fruto, Dios, a que conozca la gente la verdad de la Biblia y vengan a ti, Cristo, y sean salvos. Yo voy a orar por ellos, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Habla también a mí, Señor, a través de tu palabra. Te oímos, Dios. Todo te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Lo voy a empezar a anunciarle lo de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí, en la crucifixión donde Él estuvo clavado en la cruz, ahí hizo un trabajo que vino a hacer, aún si vamos un poquito más para atrás, dice en el libro de San Juan, en el capítulo 3, que Él vino a cumplir, Jesucristo, una profecía que estaba escrita en el Salmo 102 y en el versículo 18, a donde la promesa que había sido a Israel de que iban a ser un pueblo nuevo, tenían que nacer. Y esta profecía se la dio Cristo al maestro de Israel que se llama Nicodemo. Él le llevó el mensaje, le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y más, si no nacía del agua y del Espíritu, no podía entrar en el reino de los cielos. Este mensaje se lo dio Cristo en persona a Nicodemo como maestro de Israel para que lo llevara al pueblo de Israel, pero Israel lo rechazó. No creyeron. Cuando vieron que Cristo entró a Jerusalén en el burrito, dijeron, ¿quién es este? Toda Jerusalén se alborotó con ellos, diciendo, ¿quién es este?
porque es cuidado de la Biblia, como ahorita te puede pasar a ti. Estamos predicando el rapto, que Cristo viene, y si no haces caso te va a pasar como lo que le pasó a lo del arca de Noé, gloria a Jesús. Ahora voy a empezar a predicar para que entiendas por qué Jesús vino aquí a este mundo. Muchos dicen que vino para enseñarnos a morir, y pero es una mentira, porque los que murieron antes del arca de Noé, Cristo todavía no nacía en María, todavía no. ¿Quién les enseñó a morir? Es una mentira. Cristo vino ahorita te voy a explicar para qué vino mejor, con la Biblia. Dice la Biblia que en el libro de San Marcos, en el versículo 34, dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otro mensaje le hablaba por qué Dios, el Padre, tuvo que abandonar a su Hijo cuando más lo necesitaba. Porque el Padre, los ojos del Padre, dice el profeta Habacuc, que son muy limpios, más limpios que las estrellas, y no puede ver a los criminales, no puede ver el mal, dice el profeta, y por eso él tuvo que quitar su vista de su Hijo en ese momento. Por eso él dice: ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Pero Jesús, pero él tuvo que tomar esta copa por sí y por mí. Y luego dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Pero aquí en la cruz, cuando él está clavado en la cruz, lo clavaron con 2 prisioneros, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y uno de ellos le dijo al Señor, lo reconoció como su Dios, ¿verdad? Porque le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que ahí se cumplió una profecía. Ya en el Antiguo Testamento, los que morían iban al seno de nuestro padre Abraham. Pero ahí, de la muerte de la cruz para acá, de Cristo, ya nosotros ahora, la profecía era que cuando muéramos, Cristo nos lleva al paraíso. Él viene por nosotros. Ya nos vamos al seno de Abraham. Porque dice la Escritura que cuando Él resucitó, descendió a los profundos de la tierra y llevó la cautividad, y se abrieron los 3 cielos y se llevó a Abraham con Abraham para el tercer cielo, al paraíso, al reino de Dios. Se lo llevó el Señor. Este es un trabajo que vino a hacer Cristo. Por eso vino a este mundo, a hacer eso que estoy hablando. Ahora los que mueren ya no van al seno de Abraham, van al paraíso, porque Cristo los lleva al paraíso, ¿sí? Y dice aquí que Él, cuando inspiró, el Señor que murió en la cruz, esta es la muerte, murió en la cruz. Dice la Biblia que en el versículo 37 y 38 dice así: mas Jesús, dando una gran voz, inspiró, y entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En otras palabras, ahí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no podía hablar con Dios. Dios hablaba con ellos a través de un profeta. Ahí tenemos al profeta Samuel. Cuando Israel tenía problemas, iba al profeta para que hablara con Dios, para que los ayudara en el problema que tenían. Pero cuando Cristo inspira y muere en la cruz del Calvario, lo que hizo el Señor fue que abrió la puerta al romperse el velo del templo, abrió el camino para que ahora la iglesia gentil, que Él está comprando todavía con su sangre, entre al altar a llevar su ofrenda
a llevar la adoración a Dios en persona. Ya no tiene que ayudar el profeta. Eso fue para los judíos, de la iglesia judía, gloria a Jesús. Nosotros es diferente. Fíjate lo que hizo el Señor. Cuando expiró, que murió, se partió el velo del templo en dos partes, se abrió el camino para que nosotros entremos ahora a adorar al Señor y a llevar nuestra ofrenda. Gloria a Jesús. Y hizo más. Cuando murió en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Hebreos. El libro de Hebreos. Miren lo que dice. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, el Señor cuando murió, que inspiró en la cruz del Calvario, mire lo que hizo para nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir a la muerte y al imperio de la muerte, que es el diablo. Fíjate lo que hizo el Señor cuando murió en la cruz del Calvario. Ahí destruyó la muerte para los que aceptamos a Jesús el Señor only. Nada más para el pueblo de Dios. No para el mundo. Si tú quieres que Dios destruya a la muerte, que no tenga nada que ver contigo, tienes que aceptar a Jesús como tu único suficiente Salvador, y Él destruye a la muerte por ti. No vas a ver muerte, sino que vas a dormir. Y ahorita te voy a explicar cómo duerme uno en el Señor después de que muere. Él también participó de carne y sangre como nosotros. Fue un hombre humano como nosotros, pero sin pecado, y murió para destruir con su muerte a la muerte, para el pueblo del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, después de que destruyó a la muerte, cuando murió el Señor, hay algo que te quiero enseñar. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, después de que murió, hizo esas dos cosas que te acabo de decir. Abrió el camino para que nosotros entremos al templo a adorar al Señor en persona, todo el mundo. Y el otro fue que murió Él, porque también participó de carne y sangre como nosotros, únicamente para que con su muerte de Él en la cruz destruyera la muerte. Y de ahí, ya en el mensaje de la resurrección es este. Dice, Él fue cuando después que resucitó a los muertos, fue mejor te lo voy a leer. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18 y 10. El versículo 1, el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 18, dice, he aquí que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave del infierno y de la muerte. O sea, cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, fue y le quitó las llaves a Satanás. Hay un corito que dice por ahí, 3 días de fiesta llevaban en los profundos infiernos. Sucedió lo inesperado, llegó Jesús y al verlo, date por preso, Satán, las llaves ahora las tengo. Es un corito de 3 versos, pero nomás le voy a cantar uno. Ahí lo que hizo el Señor después de que resucitó a los muertos. Y hizo más.
yo lo que quiero que escuches el mensaje de la resurrección del Señor. Escúchalo. Es muy interesante que lo escuches y te vas a gozar en el Señor, porque dice mejor, como dije, te lo voy a leer, es mejor. Dice aquí, en Primera de Pedro, después de que Cristo resucitó de los muertos, en primera de Pedro, en el capítulo 3, dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y en el Espíritu en el cual también fue y predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados, o a los de la arca y que murieron en la arca de Noé. Esa gente se les predicó el Evangelio, pero ellos en esa época no había Biblia. Le llaman la dispensación de la inocencia. Ahí ellos no creyeron al mensaje de Noé, que iba a llover 40 días y 40 noches, y llovió esos 40 días y 40 noches, y el diluvio se lo llevó, lo mató. Ahí sepultaron la rebeldía. Gloria a Jesús. Y por eso estoy leyendo aquí que Cristo, después que resucitó a los muertos, fue y le predicó el Evangelio a los muertos, a los espíritus encarcelados de la arca de Noé, porque ellos ahí sepultaron su rebeldía y nomás les faltaba el Evangelio. Y a eso fue Cristo, de que después de que resucitó a los muertos, a predicarles como nos predicó a nosotros en Jerusalén, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí ellos sepultaron su rebeldía, como he dicho, y necesitaban que Cristo fuera y les predicara el Evangelio. Ahora, dice aquí mismo en Pedro, que el diluvio que mató a esta gente y que sepultó la rebeldía, de ahí viene el bautismo para nosotros. Donde dice en Juan capítulo 3, Cristo hablando con Nicodemo le dijo: si no nacieses del agua, no puedes ver el reino, y si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea que por eso nosotros los pastores, cuando sepultamos, sumergimos al hombre o a la mujer en las aguas, para que dejen la rebeldía, el viejo hombre, y nazca la nueva criatura, no del bautismo, porque ahí dice mismo Pedro en capítulo 3, que el bautismo te trae a ti una nueva conciencia hacia Dios. Ya eres cambiado, eres transformado por el Espíritu Santo a través del bautismo del agua, y ya recibes el don de Dios, de la salvación, gloria a Jesús. Y o sea que como el bautismo no salva, sino Cristo, la sangre de Cristo, gloria a Jesús, pero el bautismo es el complemento el bautismo es complemento de la salvación. Tienen que ser los dos, gloria a Jesús. Para que tú seas una nueva criatura, tienes que ser sumergido en las aguas, y después de que te arrepientes, el pastor se sumerge en las aguas, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya sales de ahí sepultando tu rebeldía, sale una nueva criatura y eres una criatura en Cristo. Y ahora vas el pastor para que te dé la lechita, la palabra de Dios, ¿verdad, Jesús? Y yo te estoy explicando el programa de Dios, qué fue lo que hizo en la resurrección. Salvó a un prisionero que creyó en él. Ahí se cumplió la profecía que ya la gente ya no va muerta, que muere, no va al seno de Abraham, ahora va al paraíso, y Cristo mismo lo lleva al paraíso. No hay más quien lo lleve. Y ya Abraham y los que estaban con él, ya Cristo atravesó los cielos y los llevó
al reino de los cielos, los transportó y ya no están aquí. Por eso Él manda a este que aceptó al Señor en la cruz del Calvario: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es palabra de Dios. Y dice más, que quiero compartir contigo, para que creas más bien esa, en el libro de San Juan, capítulo 3, el versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Que acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que es lo que te acabo de predicar ahorita. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es el mensaje que le llevó Cristo del Salmo 102, versículo 18, que había un pueblo que iba a nacer. Es la única forma de que tú puedes comunicarte con Dios. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no te puedes comunicar con Dios, porque Dios no comparte su gloria con el pecador. Tienes que nacer una criatura nueva, y esa nace, como dice Juan en el capítulo de Juan: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hijo y amado de Dios, el cual no es engendrado por voluntad de varón ni de mujer, sino es generado por el poder de Dios. Por lo que está hablando Cristo. No naces, no sabes de dónde vienes ni a dónde vas, pero el Cristo que viene de tu corazón, pues Galatas 4:6 dice que el Padre envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, por el cual clamamos: Abba, Padre, que quiere decir papá. Como dice que ayer el Satanás dice: Padre, mira Satanás lo que me está haciendo, y el Señor te defiende de las manos del diablo. Gloria a Jesús. Para eso Él vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Pues no reprenda 2000 veces. Ahora bien, te voy a traer ¿por qué nosotros cuando moremos no moremos como murió Lázaro? Y le dijo la hermana de Lázaro: ya está muerto. No, el Señor dijo: él no, él duerme. Yo te voy a explicar por qué le dijo así, cómo está esto, para que entiendas lo que la Biblia dice, la verdad de la Biblia, porque para esto he sido llamado. Gracias. Dice dice en el libro dice en el libro de Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes. Pero antes de esto, te voy a presentar una escritura. Se trata de la muerte del pueblo de Dios.
únicamente es un llamado de Dios al pueblo de Dios, para los que mueren en el Señor, en Dios, mueren en Dios, porque este hombre que murió antes de que Cristo viniera a este mundo, pero él era uno de los 12 patriarcas, José. Él fue transportado a Egipto, vendido, y allá fue gobernador de Egipto, y llevó a sus hermanos y a su papá. Y mira lo que hizo él cuando antes de morir, le dijo: os visitará o hará subir de esta tierra a la tierra, juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero el 50 es el que quiero yo hablarles. En Génesis capítulo 50 y en el versículo 25 habló José a los hijos de Israel y los hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí de Egipto mis huesos. O sea que cuando regresaba el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, tenían que traerse los huesos del patriarca José. Y dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, y lo trajeron a la Tierra Santa para ser sepultado con el pueblo de Dios. Por eso es importante que toda persona que muere, Dios me ha llamado a este ministerio a descubrir la profundidad de la Biblia de la parte del Señor, y yo te estoy predicando este mensaje. Y dice más: escucha palabra de Dios. Un hermano que muere no debe ser cremado. Es contra la Biblia y contra Dios. De lo demás, yo no sé. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el Señor dice, si Lázaro tenía ya 4 días de muerto, ya estaba deshecho aquello? Y dice él que él estaba durmiendo. Aquí te voy a dar la aclaración de esto para que aprendas y sepas que Dios es poderoso para hacer lo que Él tiene que hacer. Voy a ver Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ya te vi Génesis 50, 25, donde José ordena que sus huesos no los dejen allá con la gente pecadora. Lo traigan a la tierra santa o al cementerio santo donde sepultaban a los patriarcas, como también cuando sepultan a los hermanos. Entonces sepultan en un sepulcro que no le ponen cruces. No, porque la cruz que nosotros cargamos cuando estamos vivos, ya muertos, ¿para qué la queremos? Entonces, mira lo que pasó. Aquí está la muerte de un profeta. Y se escribió la muerte de este profeta como ejemplo para la resurrección del pueblo del Señor. Pues se escribió y nos habla el Señor a través de este profeta, el profeta Eliseo. Él dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 20,
13 y en el versículo 20 y 21. Dice así: y murió Eliseo y lo sepultaron. Y el año venidero, o sea que el siguiente año, bandas armadas de moabitas a la tierra entraron, y aconteció que al sepultar unos a un hombre de los de Moabita, súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Poder de Dios. Por eso el Señor dice que, que es un ejemplo para la resurrección del pueblo de Dios. Por eso el Señor dice que nosotros no moremos, nosotros durmemos en el sepulcro. Este ya tenía un año. Y cuando sepultaron un muerto arriba del sepulcro de los huesos de Eliseo, cuando tocó los huesos de Eliseo, revivió, porque había poder en esos huesos. Estaban vivos. Es un ejemplo que te da Dios y yo a través de la predicación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él, en 2 de Hebreos 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque fue un hombre humano como nosotros, más que Él no tenía pecado. Él murió con la muerte de Él, destruir a la muerte para nosotros, para que cuando nosotros muéramos en el sepulcro, no vamos a estar muertos, vamos a estar vivos, vamos a dormir ahí esperando el rapto de la iglesia que va a levantar nuestro Señor Jesucristo. Tiene 2023 años que Cristo murió en la cruz, y todo ese tiempo, toda esa gente que aceptó al Señor, murió en el Señor. Es la iglesia que Jesucristo viene a levantar, y estamos esperando ahorita que venga por la iglesia, que venga por nosotros. Pero también quiero recordarle, para que esté más seguro, que el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, dice que bienaventurados y santos los que van a resucitar en la primera resurrección. O sea que hay 2 resurrecciones. Si no se las han enseñado, lo están engañando. La primera resurrección, que es el rapto de la iglesia, el que habla Colosenses, capítulo 4, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, encontrarán en la Cristo del aire, y en ese día, si los que estemos vivos, vamos a ser levantados. Pues vas a sentir que tus pies se levantan de la tierra, que vas con el Señor, gloria a Jesús. Esa es la primera resurrección, y es el rapto de la iglesia que está hablando Apocalipsis 14, versículo 13, a donde dice que Juan oyó una voz que le dijo: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Bienaventurados los muertos que aceptaron a Cristo y murieron en Cristo. Es la iglesia que todavía se lo está comprando hasta ahorita, estos días de 2023 años. El Señor está salvando gente ahorita, la puerta está abierta. Puedes arrepentirte de tus pecados y venir a que Cristo te perdone. Y para eso estoy yo aquí, para hablar por ti al final del mensaje, que ya voy a terminar, Jesús. Que el pueblo de Dios no muere, duerme. Y por eso hay otro mensaje en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 y 52, dice que ahí dice que los muertos van a resucitar, pero no dice que muertos en Cristo. Los muertos van a resucitar al final trompeta,
porque les va a tocar la trompeta a Dios para despertarlos y llevarlos al trono blanco para ser juzgados al lago de fuego, porque no creyeron al mensaje, no creyeron al evangelio, y Cristo vino especialmente. Ya te prediqué la crucifixión, lo que hizo, cambió el lugar donde van los muertos. ¿Qué hizo? Con su muerte destruyó la muerte para el pueblo de Dios, y que únicamente, solamente al pueblo de Dios only. Y también su muerte inspiró, rompió el velo del templo, rajó a la mitad, abrió el camino para que tú y yo y todo el mundo, ahora el gentil, entremos al altar a llevar la ofrenda y a llevar la adoración a Dios. Gracias a Jesús. Todo eso hizo el Señor. Fue y le quitó las llaves del Satanás del infierno. Fue y le predicó el evangelio a los muertos del diluvio, porque necesitaban la predicación, gracias a Jesús. Y de ahí viene también el bautismo de nosotros, del diluvio, de los diluvianos, ¿no? Jesús, eso dice el capítulo 3 de Pedro, léalo, ¿no? Jesús. Así que es muy importante que cuando tú mueras, no dejes que te hagan ceniza, no, que te sepulten con tus huesitos. Si mismo Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ya estaba profetizado por el profeta que no sería quebrado ningún hueso de su cuerpo. Y no fue quebrado, además de los prisioneros. ¿Sí? Porque ese es un pueblo santo de Dios, que el pecador muere y ya va para el infierno, Jesús. Pero también hay una cosa que te quiero mencionar, Apocalipsis 22, que está un árbol que da fruta y las hojas de ese árbol dice que son para sanidad de las naciones allá en el tercer cielo. ¿Y cómo que va a haber sanidad para las naciones? Porque va a haber gente enferma todavía, que por algunas cosas u otras no tuvieron listos para entrar. Dios los lleva, pero van a estar enfermos. Pero yo no voy a ser uno de ellos. Ni el que vive la palabra de Dios, que no está un pie en el mundo y otro en la tierra. Eso no es bíblico. No puedes servir a dos señores, al mundo y a Dios y a Satanás. No. Tienes que entregarte espíritu y alma y cuerpo a Dios y vivir para Dios. Este ha sido el mensaje que ha sido predicado en esta hora, y todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo voy a orar por ti en este momento. Como ministro del Señor tengo la autoridad para traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme a mis palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor, Señor. Lávame con tu sangre inocente que derramaste en la cruz del Calvario, y perdona mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga y te guarde. Busca una iglesia donde prediquen a Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así dice el libro de Mateo 28, versículo 19. Esta es palabra de Dios. Cuídate, que Dios te bendiga. Amén y amén.